Perfecto. Sí. Buenas tardes a todos y todas por conectarse el día de hoy nuevamente en esta sexta sesión de nuestro seminario sobre técnica y sociedad. El día de hoy tenemos una invitada muy especial desde Argentina, Flavia Costa, a quien le agradezco desde ya por aceptar nuestra invitación a dialogar, a presentar su trabajo en este espacio que hemos creado junto a Dusan para discutir precisamente las investigaciones de investigadores e investigadoras sobre la relación entre teoría social y tecnologías, ¿no? O sea, o de alguna manera los trabajos intersectan en ese tipo de preocupaciones. Así que gracias nuevamente a todos ustedes por conectarse, gracias Flavia, y dejo a Dusan entonces para presentar a nuestra invitada. Gracias, Rodrigo. Y gracias también, y quiero dar la bienvenida a Flavia Costa, quien gentilmente aceptó nuestra invitación. Flavia Costa es doctora en Ciencias Sociales y académica de la Universidad de Buenos Aires. Además, es investigadora del CONICET, profesora asociada del Seminario Informática y Sociedad, titular de los seminarios de posgrado Estética, Biopolítica, Estado de Excepción, una lectura de Giorgio Agamben en la Universidad de Buenos Aires, y Teoría de la Cultura y el Poder, Michel Foucault, en la Universidad de San Martín. Por otro lado, integra el colectivo Ludión, exploratorio latinoamericano de poéticas, políticas tecnológicas, y sus líneas de investigación son las tecnopolíticas de vigilancia, las poéticas tecnológicas y la filosofía de la técnica en general. Entre sus publicaciones, entre sus principales libros, destaca la novela Las Anfibias del 2008, La Salud Inalcanzable, en coautoría con Pablo Rodríguez, del 2017, y su libro más reciente, Tecnoceno, Algoritmos, Biohackers y Nuevas Formas de Vida, del año pasado, el cual ha generado como una serie de discusiones y un diagnóstico muy interesante, una como clave de lectura que conecta muy bien o que puede dialogar muy bien con los temas que hemos abordado en este seminario en relación a la condición contemporánea del antropoceno. Y bueno, Flavia, te escuchamos. Hacia el final de la presentación recordamos que pueden levantar la mano para posteriormente realizar sus comentarios o preguntas. Y Flavia, es todo tuyo, si quieres compartir la pantalla. Buenísimo. Primero les agradezco muchísimo a Dusan, Rodrigo, la invitación, bueno, al seminario, a la institución, digamos, que nos está albergando también. Y bueno, es un gusto muy grande conversar con ustedes, parte del trabajo que venimos haciendo. Bueno, con los colegas que estaban entrando estábamos justo comentando en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de San Martín, colegas en la Universidad de Córdoba. Tenemos como un objetivo común, digamos, que es, si no ya construirlo, porque está construido, pero fortalecer este campo de estudios en tecnología, cultura, sociedad, política, y por supuesto para eso contamos con investigadores de toda la región, o sea que estoy también muy contenta de estar aquí, allí con ustedes. Voy a compartir un material que preparé como en presentaciones, es un poquito, quienes me conocen saben que es un poco mi estilo, es un poco aluvional, hay mucha información. Como yo no los voy a estar viendo, si hubiera alguna pregunta, quizás, bueno, vos, Susan, podés decirlo, pero la pueden escribir en el chat, y si es necesario, por favor, me interrumpen Rodrigo, Dusan, ¿no? No hay ningún problema. Y luego, bueno, tendremos un ratito para conversar también sobre las dudas, consultas o lo que quieran. Habíamos estado probando alternativas acá. Parece que esta es la mejor de todas las que teníamos a la vista. A ver si ahí está. ¿Ahí sí se ve la pantalla entera? Se ve. ¿Sí? Buenísimo. Esperemos que no tape mucho esta banda aquí. El tema que les propongo hoy para conversar es, bueno, Tecnoceno. Ahora vamos a hablar un poco de ese término que juega, trabaja, ¿no? Dialoga con el de Antropoceno y con el de Capitaloceno. La hipótesis de que estamos asistiendo ya hace entre 50 y 70 años a un salto de escala, y quizás si tenemos tiempo hablar un poco, en todo caso dejar planteado el problema o la cuestión de los poderes inhumanos que vuelven una vez más, ¿no?, sobre nosotros como especie particularmente activa, ¿no? Una parte de esta tesis del Tecnoceno
surge cuando, bueno, ya veníamos trabajando en el 2018, 2019, pero claro, con la pandemia apareció un acontecimiento que se los presentó como disruptor, ¿no? Profundamente, a ver, ahí quizás, bueno, no, yo esto, quizás por allá. Disruptivo en el sentido de que un poco dislocador, un poco desconcertante, pero sin embargo, si uno lo veía a partir de una serie de matrices de lectura con la que veníamos trabajando ya hace tiempo, podía identificar una suerte de serie, ¿no? Identificar la pandemia del coronavirus como una suerte de síntoma de algo que estaba ocurriendo ya desde hacía tiempo. Eso fue la hipótesis que escribí en abril del 2020, a veces se recuerdan un poquito la secuencia entre diciembre del 2019, enero, febrero, se esparció la noticia que venía de China una neumonía infecciosa, parecida al SARS-1, y quizás un poco la gripe H1N1, que había llegado también por lo menos acá al Cono Sur, pero que hizo epicentro en México. Y en febrero ya había llegado a Europa, en marzo, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud, después de comprobar que ya había atravesado más de 40 países el virus, declara una pandemia mundial. Y por lo tanto, o en relación con eso, por lo menos en la Argentina, cerca del 20 de marzo de ese año, se decreta un aislamiento preventivo obligatorio. En abril de ese año, entonces, me pidieron que escribiera algo sobre esto. Entiendo que tenía que verse con otra parte de la investigación, que es el problema del estado de excepción en George Agamben, la cuestión del estado de excepción. Imaginamos que, sé que la idea quizás era que yo pensara ese estado de excepción sanitario, ¿no? Pero me parecía más importante intentar responder a una pregunta que era clave para todos, era ¿en qué serie inscribir a esta pandemia? Síntoma, dije hace un rato, síntoma de qué era esta pandemia, ¿no? Por supuesto la serie de la zoonosis, por supuesto la serie de las pandemias, eso se hizo muy rápidamente, pero además de eso, ¿dónde inscribirlo? Lo primero que aparecía como muy significativo tenía que ver con algo que es clásico de nuestro tema de la tecnología, ¿no? Que es la aceleración. Si uno piensa, si uno compara el tiempo que tardó el primer brote de peste negra en Europa en el siglo XV, perdón, en el siglo XIV, no sé si recuerdan, ¿no? Todavía hoy la peste negra es una endemia en la zona de Mongolia, ¿no? Y un barco en Crimea, genovés, portando una rata que llevaba a su vez una pulga que llevaba, ¿no?, la bacteria, llega a las costas de Génova y en un momento se empieza a esparcir la peste por Europa. 4 años tarda, ¿no?, en recorrer el territorio europeo, ¿no?, del subcontinente europeo, y diezma a 1/3 de la población de ese momento. El virus, como dijimos recién, en semanas llega de las antípodas, ¿no?, con muchísima velocidad, y entonces uno diría, bueno, estamos ante una combinación de aceleración, ¿no? Por un lado una aceleración técnica, conocemos todos a nivel general, pero en particular en este caso tenía que ver con el tráfico aéreo internacional, la hiperconexión infocomunicacional, entrar en aislamiento preventivo aun cuando no había ningún caso, para nosotros tenía que ver con esa hiperconexión, saber los riesgos, poder prevenirlos. Y también, bueno, la liberación de energías de altísima intensidad, ¿no?, que forman parte de esta aceleración técnica que de la que ya venimos hablando hace tiempo, desde la energía nuclear civil, biotecnologías, robots de inteligencia artificial, etcétera, etcétera, ¿no? Hay toda una dimensión de la aceleración técnica que era parte de este fenómeno. Por otro lado, uno diría, bueno, también hay algo de la aceleración del bios, lo decimos entre comillas, porque, bueno, efectivamente, el primer signo es que el propio virus, que no es un viviente, especialmente, digamos, ¿no?, si uno lo mira especialmente, sin embargo, su capacidad interactuando con vivientes de contagio era mucho más acelerada que la gripe H1N1, entre 2 y 3 veces más, ¿no? Y luego vieron que en sucesivas mutaciones fue aún más rápido. Pero además había otros acontecimientos a tener en cuenta en esta combinación de aceleraciones. La aceleración del crecimiento poblacional, la aceleración del crecimiento urbano, que daban una matriz particularmente vulnerable en las grandes ciudades, en los grandes emplazamientos urbanos, y la condición estructural de unas desigualdades disparadas que había que pensar. Todo este horizonte de problemas o de preguntas podían
abarcarse a través de la interrogación acerca de, bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pero también nos obligaba a pensar algo que yo hace 2 años mencionaba como un tema particular que se agregaba en este momento, y era, había que pensar también cómo vamos a salir de la pandemia después del shock de virtualización, ¿no? que implica el hecho de que buena parte de la población se vio obligada por necesidad a adquirir competencias digitales, comunicacionales, a usar dispositivos, lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Pero ahora lo hacemos con muchísima familiaridad, pero al principio nos resultaba por momentos rarísimo, pero también para sacar un documento de identidad, para hacer para tareas educativas, para consultas de salud, consultas bancarias, es decir, actividades de muy distinta índole atravesaron este shock de virtualización que se suponía, y posiblemente algo de eso hay, llegó para quedarse, ¿no? ¿Cómo íbamos a salir de eso? Simplemente algunas imágenes que ustedes ya sin duda conocen, pero que dan cuenta de esta materialidad, por un lado, de esta aceleración. Esta aceleración técnica es sumamente material, ¿no? Los 430 y pico de cables que cruzan los distintos océanos para hacer posible esto que estamos haciendo, entre otras cosas. Por supuesto, además de un 8% de internet ocurre en satélites, digamos, el resto es cableado, y cables continentales, ¿no? Pero tenemos ahí una primera línea de la materialidad. Una segunda línea de esta materialidad es los hubs, los servidores. Este es el ex edificio de la Western Union Building, ¿no? Acá, no sé si lo leen ustedes, dice, no hay nada así como una nube. Nada es nuboso, nada es vagaroso, nada es inmaterial, ¿no? En la red. Será miniaturizado, pero no es inmaterial. Y les decía que en este edificio, además de haber algunas oficinas y cafeterías, muchos pisos tienen esta forma, ¿no? Edificios, digamos, de infraestructura de servidores y hubs para proveer internet, a gran escala, los grandes servidores en territorio. Y seguramente también ustedes saben que a nivel del negocio de bienes raíces, buena parte de los departamentos que están alrededor de estos edificios, en Manhattan hay más de uno, son carísimos, porque desde allí los nanosegundos en las transacciones de alta frecuencia, que tienen que ver sobre todo con el capital financiero, un nanosegundo puede definir un negocio millonario, millonario, ¿no? Entonces, también tiene que ver con toda una nueva economía de los emplazamientos. Luego acá lo que tienen, bueno, esto también son servidores, pero más en territorio no tan urbano, y lo que tienen acá es fotos de lo mismo, digamos, de la infraestructura de nube de Microsoft, que desde hace unos años ya se probaron en el océano, ¿no? Son arcas, no solo no hay nubes, sino que hay arcas, ¿no? Como el arca perdida, hay arcas dentro del océano, debajo del océano, en el océano. Con lo cual las empresas de nube también pueden, con infraestructura de nube también pueden, como hizo Microsoft aquí, ahorrar alquiler, ¿no? Gastos de alquiler y gastos de refrigeración, que son muy altos, ¿no? Para esta clase de emplazamiento. Entonces, bueno, esa materialidad, esa aceleración implica una materialidad muy precisa, creación de nuevos espacios, por supuesto el ciberespacio es el primero de ellos, pero también los residuos, ¿no? Los materiales que restan de todo ese crecimiento, de toda esa aceleración. Hay varias islas de la basura flotando en los océanos, al menos 5. La del Pacífico Norte tiene ya la superficie del Perú, o también, como se suele decir, 3 veces más grande que la superficie de Francia. Bueno, acá hay datos que cuando se queden con el material lo van a ver, pero digo, acá están ubicadas, ¿no? No todas son tan compactas, ven que hay algunas que son menos compactas, pero en definitiva implican también un impacto ecológico importante, una transformación también a nivel de los emplazamientos acuáticos, y bueno, otros espacios a lo largo del territorio, de los territorios continentales, como estos sitios en Ghana, ¿no? El basurero de chatarra electrónica que viene de Europa y Estados Unidos, más grande del mundo, ¿no? Y reciben más de 600 contenedores al mes repletos de equipo electrónico obsoleto, que llegan como donación, ¿no? Como si fuera posible reciclar, cuando en realidad llegan allí porque es más barato mandarlos ahí que hacer el tratamiento necesario, ¿no? Pero bueno, forma parte también de esa misma aceleración, por supuesto. Luego, en relación con la progresión del crecimiento poblacional, lo que decíamos, la aceleración del BIOS, me detengo en 2, ahora vamos a ir a más, pero digamos,
recordemos un dato importante, piensen que estamos pensando en la pandemia del coronavirus y ese gran acontecimiento que obligó por casi 2 años a estar encerrados, ¿no? Al menos el 30% de la población mundial estaba encerrada en sus casas por los primeros meses, y el 92% de toda la población mundial tenía algún tipo de limitación de movimiento, ¿sí? Y eso tenía que ver, por supuesto, por la capacidad de contagio del virus, es decir, el problema de los conglomerados urbanos, y el volumen de población en el mismo lugar, o lugares muy cercanos. La primera vez que fuimos 1.000 millones de seres humanos sobre la Tierra fue en 1800, ¿no? Hace 222 años. Para pasar de 1.000 a 3.000 millones, pasaron 160 años. En 1960 se atravesó el umbral de los 3.000 millones, pero entre 1960 y hoy estamos casi en 8.000 millones, es decir, en 62 años ese número se multiplica por 2,5, 2,6, casi 2,7. Entonces, ahí, digamos, en esta gran aceleración, estamos empezando a hablar, ya podemos empezar a vislumbrar aquello que yo llamo el salto de escala. Pensémoslo en tasa de crecimiento urbano. Esta es una proyección, acá no se lee, es muy bajita, está muy clarito, pero es una proyección del 2003, pero que las cifras de hoy la dan por válida, o sea, porque la van comprobando, seguimos usando la misma proyección porque los números son bastante fieles. Entre 1950 y 60, cuando había 3.000 millones de seres humanos en la Tierra, el 30% vivía en ciudades. Son 1.000 de esos 3.000 millones aproximadamente. Hoy, casi 60% de los 8.000, ¿no? O sea, 4.500 millones de seres humanos en ciudades. Y eso, otra vez, cambia la escala de lo que podemos llamar la perspectiva urbanística, ¿no? La perspectiva de la vida en la ciudad. Sabemos muy bien, además, que esa vida en la ciudad no siempre es en las condiciones adecuadas. Salgo del escenario inmediatamente pandémico ahí, con estos datos, y me gustaría, digamos, ir a la discusión que ustedes ya conocen muy bien, la conversación acerca de esta transformación técnica, ¿no? Esta transformación en nuestros modos de producción, de relación social y de habitar el mundo, ¿no? Que es lo que el químico Paul Crutzen en el año 2000, ¿no? Ya premio Nobel en ese momento, designa con el nombre de antropoceno, ¿no? La era en que el humano, el viviente humano, la especie humana, se convierte en un agente geológico. Deja huellas perdurables en atmósferas, suelos, océanos, que están por atravesar o ya atravesaron umbrales de irreversibilidad, ¿no? Y si bien ese problema ya en verdad venía hacia tiempo preocupando a científicos y no científicos de muy diversas disciplinas y áreas de incumbencia, me acuerdo claramente todos los textos de Paul Virilio, ¿no? Del urbanista francés, sobre el tema de lo que llamaba la huella ecológica, en los años 80, 90 del siglo pasado. Digamos que esta hipótesis del antropoceno permitió la convergencia de muchos de esos científicos preocupados por la sustentabilidad del desarrollo humano, ¿no? También fue una tesis controversial, como ustedes deben saber bien. Algunos científicos también decían que era una tesis muy valiosa políticamente, pero que sin embargo, desde el punto de vista científico, todavía estaba, digamos, por ser comprobada, ¿no? Y esa controversia llevó que el propio sistema científico delegara entregara a los geólogos la potestad de dirimir esa controversia, ¿no? Efectivamente, bueno, se forma entonces en la Comisión Internacional de Estratigrafía un grupo de trabajo del antropoceno, quienes lo dirigían, empezando por Jan Sarasiewicz, de Leicester, ¿no? La Universidad de Leicester era más bien proclive a la aceptación de la tesis, o sea que seguramente trató de comprobarla, pero digamos que quedó en manos de ese área experta, ¿no? La controversia. Para dar elementos a esa decisión, a esa definición científica, otro químico australiano, en este caso Bill Steffen y su equipo, primero en 2005, luego en 2015, cuando actualizaron la investigación,
desarrollaron una investigación de largo aliento a la que titularon La Gran Aceleración, ¿no? Y donde constataron el traspasamiento de 4 de los 9 límites planetarios. Ahora voy al anterior, que tiene que ver con la periodización, pero primero les muestro las curvas de Stephen, ¿no? Acá ven 18 de las 24 curvas que publican Stephen y equipo en su trabajo. 9, acá hay 9 de las 12, digamos, en rojo, que tienen que ver con el sistema humano, ¿no? Con el crecimiento humano, y 9 de las 12 azules que representan el impacto en el sistema Tierra, el impacto de la actividad humana en el sistema Tierra, digamos, ¿no? Marcadores del sistema Tierra. Entonces, marcadores humanos, las que ya vimos recién, ¿no? Población urbana, PBI global, consumo de agua, consumo de energía, transporte, turismo internacional, fertilizantes, papel, y en sistema Tierra, digamos, desde la acidificación de los océanos, un poco también en parte, no solo, principalmente, pero también en parte por obra de esa basura de la que veíamos hace un rato, que es visualmente muy llamativa, digamos, ¿no? Pero no, hay otras cosas menos llamativas, pero igual o mucho más contaminantes que esa, la pérdida de bosques tropicales, la pérdida de biodiversidad, ¿no? Las emisiones de dióxido de carbono, dióxido nitroso, nitroso, metano en la atmósfera, ¿no? Las capturas pesqueras, la acuicultura del camarón, que tiene que ver también con una cierta crisis ecológica en relación con los arrecifes de coral, o sea, hay un problema ahí también que tiene con el sedimento oceánico. Y la existencia de nitrógeno en zonas pesqueras, en zonas costeras, zonas pesqueras, ¿no? Pero bueno, para darles cuáles son los marcadores que se han utilizado principalmente. ¿Qué se ve aquí? Stephen intenta seguir la tesis de Crutzen, de su colega químico, para quien el problema, digamos, el llamado antropoceno, esta era geológica, que de alguna manera presenta una gran discontinuidad respecto del Holoceno, ¿no? Que es la era geológica en la que hasta hace poco sabíamos que estábamos habitando. Esta gran discontinuidad se inicia con la Revolución Industrial. Esa es la tesis de Crutzen, y es una de las 4 tesis que tienen acá, las 4 posibilidades de propuestas de periodización, ¿no? La larga revolución industrial entre la máquina y vapor y el uso a gran escala de energías fósiles como el carbón y el petróleo, es la tesis de Crutzen, la número 3. Entre los siglos XVII y XIX, digamos, se habría desarrollado esto que hoy es el antropoceno, ¿no? Esta era geológica que implica tantas preocupaciones, tantos desafíos, y probablemente, la necesidad de una acción urgente de algún tipo, ¿no? Pero, bueno, rápidamente hubo 3 tesis más en competencia. Ahora vuelvo a Stephen. Por un lado, algunos que hablaran de un plantacioceno, ¿no? Que quería decir que, bueno, que este antropoceno en realidad empieza cuando comienza a haber agricultura sedentaria, cerca de hace 10.000 años aproximadamente, 8.000 a.C., pero fue la menos, digamos, seguida por los científicos y por los especialistas, porque en verdad, si bien es verdad que había ya huellas humanas allí, pero no tenían ni el carácter de irreversibles, ni el impacto ni en la atmósfera, ni en las masas acuíferas, ni en los suelos, ¿no? Entonces, no se podría decir que estos primeros asentamientos agricultores ya iniciaban la era del antropo, ¿no? Luego hay una corrección hacia atrás, digamos, de la revolución industrial, que tiene que ver con, sobre todo, la tradición marxista, ¿no? Y que dice, bueno, efectivamente es posible que la revolución industrial haya sido la gente, pero en verdad la condición de posibilidad de eso es ese conjunto de acontecimientos que, podríamos decir, llamamos el inicio del capitalismo, con la acumulación primitiva de capital, el acercamiento de los campos en Europa, pero también el cerramiento del paso de los europeos hacia el oriente, por parte de los otomanos, la búsqueda de una salida a través del océano, el así llamado descubrimiento de América, que nosotros conocemos esto terriblemente bien, digamos, la conquista, el exterminio, ¿no? El espoleo, así, brutal, salvaje, ¿no? Que acompañó todo ese proceso. Luego también, más adelante, la expulsión del campesinado tanto en Europa como en las colonias, ¿no? y su progresivo, pero persistente,
alojamiento obligatorio en las periferias de las ciudades, ¿no? La proletarización, digamos, de ese campesinado que se queda sin tierras comunales, se queda sin tierras para arrendar, se queda sin, ¿no? Sin posibilidad de ganarse la vida bajo la forma de vida campesina. Digamos, ese largo inicio que algunos entonces, Jameson Moore, y en nuestra región argentina, Maristela Svampa, hablan de un capitaloceno allí, ¿no? Y están quienes corren esta periodización hacia adelante, ¿no? Los que dicen, bueno, efectivamente el inicio del antropoceno es la tesis que termina prosperando, ¿no? en la Comisión Internacional de Estratigrafía, los restos que se encuentran a nivel geológico, que es hormigón, plástico, ¿no? Y residuos radiactivos de plutonio provenientes de las exploraciones nucleares de la industria nuclear civil posteriores a la Segunda Guerra Mundial, en la década del 50, son los que han dejado la mayor cantidad de sedimento en los suelos, ¿no? Y bueno, debido a esta explicación que tiene tanto que ver con una muy particular forma ya que adquiere el ciclo capitalista industrial, digamos, ¿no? Esta combinación, que es el momento digamos, de mediados del siglo XX, las energías, lo que se llaman los sistemas complejos, las energías de altísima intensidad, son los que me inclinan a mí a decir, bueno, efectivamente podemos hablar de que el antropoceno es un tecnoceno en realidad, ¿no? Donde no es la idea, me parece que también ya el estado de nuestras ciencias nos exige, creo yo, no nos invita y nos exige al mismo tiempo a dejar de creer que tenemos que dirimir esta controversia eligiendo un término u otro, sino más bien tratando de entender que si el antropoceno es el término técnico que se ha elegido por los geólogos, capitaloceno y tecnoceno son inflexiones que permiten identificar aspectos del problema para resolver, ¿no? No tendríamos por qué preocuparnos tanto por el factor desencadenante. En un análisis sistémico ya no, el factor desencadenante no es exactamente el punto de llegada, sino es el punto de partida de nuestra investigación, y por lo tanto podemos pensar en factores coadyuvantes y trabajar especializadamente en uno o en otro, tratando de dar respuesta a lo que está aconteciendo, ¿no? Vuelvo acá. Entonces decíamos que Steffen, ante la hipótesis de Crutzen, lo que hace es tratar de trazar en cada una de estas variables, bueno, primero encontrar datos, ¿no? Tratar de encontrar los datos. Hay claramente en los gráficos muchas variables en las que no hay suficientes datos, otras que sí. Entre 1750, el inicio de la Revolución Industrial, ¿se acuerdan? Eric Hobson, ¿no? Los teoremas de Manchester y tal, y cada 50 años marcar, digamos, la curva de incidencia, de transformación, ¿no? de la magnitud. Y lo que encontramos, bueno, está a la vista, ¿no? Cierta consistencia en el hecho de que a partir de 1950, coincidentemente con lo que dice la Comisión Internacional de Estratigrafía, a partir de 1950 es que se produce lo que ellos, Steffen y equipo, bautizan la gran aceleración, el gran crecimiento, ¿no? Poblacional, de PBI, de consumo de agua, emisiones de dióxido de carbono, capturas pesqueras, etcétera, etcétera, ¿no? Ese gran salto de escala también de que estamos hablando es producto de esta gran aceleración, o digamos, es otro modo de referirnos a esta gran aceleración, ¿no? Lo que produce en términos políticos, teóricos, ¿no? Conceptuales, esta gran aceleración es la necesidad de pensar en otra escala, ¿no? Construir herramientas para pensar en otra escala. Yo no sé si ustedes ven lo mismo que yo, pero yo como veo acá arriba lo que me impide ver el título es, este gráfico nos muestra los límites planetarios y los umbrales de irreversibilidad, y es una pequeña modificación del material del propio grupo de Steffen 2015, ¿no? Como lo ven acá. Y lo que vemos es que los umbrales de reversibilidad tienen que ver con la pérdida de biodiversidad, con el ciclo biogeoquímico del suelo, ¿no? Está más allá de la incertidumbre. Hay zonas de incertidumbre en relación también con el cambio climático y los cambios en el sistema de rotación de la Tierra, ¿no? Y hay otros elementos que están creciendo, pero todavía bajo límites aceptables: la acidificación del océano, el uso de agua dulce, ¿no? El agotamiento del ozono, ¿no? Que ahora en principio está bastante controlado, en principio, ¿no? Pareciera. Y hay
algunas situaciones no calculadas todavía, pero que se prevé que hay que calcularlas, como las entidades nuevas, las así llamadas quimeras que están apareciendo, y la carga de aerosoles en la atmósfera, que todavía también no hay una suficiente evidencia como para trazar la curva, ¿no? Decíamos hace un rato que la Comisión Internacional de Estratigrafía votó, aprueba, digamos, se orienta positivamente en relación a la posibilidad de existencia de esta nueva era geológica, ¿no? Acepta ese término por 29 votos contra 4, no es la última votación, tiene que haber un encuentro en 2024, y creo que todavía queda una más, o sea, no es definitiva esta votación, pero claramente le dio un impulso importante a la tesis del antropoceno, y como les decía recién, el hecho de que se datara su comienzo en la era atómica, no sé, de Herminio Martins, por un lado, un sociólogo portugués de origen mozambiqueño, pero también lo insinuaba en ese mismo término, como mínimo, digamos, Peter Sloterdijk, Jacques Nancy, digamos, pensar en el antropoceno es pensar, en realidad, también la posibilidad de un particular Homo technicus, ¿no? Un particular Homo technicus, además, no cualquiera. Porque, bueno, la pregunta siempre fue, desde ese momento, bueno, ¿quién es ese antropos, ¿no? Que ¿es el antropos en general, es la especie en general, o son agentes concretos, países concretos, clases concretas, ¿no? O sea, la atención ahí se aparecía, como comenta en el libro, como una suerte de reedición para este tópico de las dos culturas, ¿no? de Snow, de la cultura de los científicos así llamados duros o naturales, que piensan en términos de la especie, ¿no? Y de científicos sociales o de las humanidades, que también más bien tratan de localizar, ¿no? Concretamente ese antropos, quién es, cómo, cuándo, en qué momento, ¿no? Por qué circunstancias. Entonces esta controversia de la periodización tiene que ver también con el aporte que podemos proveer las ciencias sociales y las humanidades. Porque, bueno, ¿qué me hace pensar que, o qué aporta la tesis del Tecnoceno a la hipótesis del Antropoceno? ¿Qué trae de nuevo, no? Uno podría decir, bueno, dos cosas como por lo menos, me parece. Por un lado, me parece que permite inscribir dentro de la problemática del Antropoceno algo que habitualmente no prestamos atención, que tiene que ver con las tecnologías infocomunicacionales, ¿no? Se habla de las tecnologías de la energía nuclear, de las petroquímicas, las biotecnologías, ¿no? Pero no se habla de esto que estamos compartiendo todo el tiempo, que son las tecnologías, digamos, infocomunicacionales, cuyo crecimiento nos hablan de una nueva geoeconomía que incide también en el así llamado cambio climático, ¿no? En el así llamado la transformación antropocénica, ¿no? O del tecnoceno. Algunos datos para que tengan en cuenta: como les decía, somos casi 8.000 millones de habitantes, con un 57% de urbanización. De esos casi 8.000, casi 5.000 millones tienen acceso a Internet. Piensen que hay todavía un 37,5% de la población mundial que atravesó, por ejemplo, la pandemia sin Internet. Hay una proporción grande de celulares en el mundo, más de la mitad de la población tiene celular, más de la mitad de la población, pero no tantos, utiliza medios sociales, incluido WhatsApp, etc. No solo redes, sino medios sociales. El crecimiento anual, interanual, del año 2021-2022, viene siendo, en el total de la población, un 1%, viene creciendo el uso de celulares en un rango mayor, mucho mayor ahí, es mayor aún ese crecimiento de Internet, 4 veces más, pero 10 veces más ese crecimiento del uso de redes y medios sociales. Datos para Chile, estaba buscando hoy. Ustedes tienen una tasa de penetración de los celulares parecida a la de Argentina, que es un poco menor, pero también 120 y pico %, o sea, muchísima utilización de celular, muchísima penetración de Internet, casi igual al uso de medios sociales,
y una urbanización igualmente grande. Piensen en la Argentina, octavo país más grande del mundo, digamos, en términos de territorio, si bien buena parte de su territorio está bajo hielo, pero enorme, y tiene un 92% de su población urbana. El 35% total en lo que llamamos región metropolitana de Buenos Aires, es decir, Buenos Aires, Gran Buenos Aires, La Plata, Gran La Plata. Ahí se reúne la mayor parte de la población. Enorme, ¿no? Una centralidad, una concentración, de una población relativamente pequeña, digamos, para el territorio, pero una enorme concentración. Y luego ya volvemos a datos globales, no de Chile, en Argentina, de crecimiento de Internet a lo largo de los años. Uno podría haber pensado que entre 20 y 2021, el primer año pandémico, iba a haber un gran crecimiento. Efectivamente, si lo miramos respecto a los años anteriores, de los 2 años anteriores, sube, pero luego vuelve a bajar, ¿no? Y en verdad, en la historia de la última década, hubo años con mucho mayor crecimiento de Internet, ¿no? O sea que estos 5.000 millones de los casi 8.000, este porcentaje de 62,5%, me parece que quizás está tocando una suerte de límite en relación con la desigualdad global, ¿no? No nuestros países, como vimos, que es bastante más alta el guarismo, bastante más alto el guarismo, pero parecería que hay quizás un tema de techo ahí relacionado con la desigualdad. ¿Por qué me parece importante traer a comparecer el tema de las tecnologías digitales dentro de lo que es la dinámica del antropoceno, la pregunta por el antropoceno? Por un lado, por una cuestión material, digamos, ¿no? De concentración de la riqueza, desigualdad, etc. Tenemos, bueno, por un lado el crecimiento relativo de las grandes tecnológicas, las grandes 5, ¿no? De Big Five, las GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, pero sabemos que en realidad ya no podemos hablar de solo 5, en verdad son muchos más, los gigantes tecnológicos. Y bueno, veamos en una década su crecimiento, ¿no? Bastante exponencial. Veámonos en términos absolutos. A ver acá si podemos correr esto. Bueno, me encantaría correr un poquito acá. Las 10 empresas más grandes en el mundo en el año 2005 se repartían su campo, digamos, de intervención, el campo de acción, en distintas industrias, ¿no? Teníamos finanzas, teníamos petroleras, una Big Tech, ¿no? Teníamos conglomerados de industrias diversas, como General Electric, teníamos también industrias de la salud, ¿no? Laboratorios, había Walmart, ¿no? Una empresa de retail, y en cambio, en 15 años, las 10 grandes del mundo, ¿no? A nivel general, son fundamentalmente Big Tech. Hay una sola, única, que es petrolera. El gran crecimiento industrial tiene que ver con la industria de la tecnología. Cuando hablamos de industria de tecnología, y sobre todo hablamos de Internet particularmente, solemos pensar que hay algo como aplanado, ¿no? La Internet, ¿no? Y en realidad Internet, bueno, ustedes lo saben seguramente tanto como yo, pero bueno, esto está bueno recordarlo, tiene múltiples capas, ¿no? Por lo menos 5 grandes capas. Una capa que tiene que ver con la infraestructura básica, lo que habíamos hace un rato, los cables submarinos, los satélites, los backbones continentales, ¿no? Que se acuerdan que eran primero cables telefónicos, luego ADSL, luego fibra óptica. En otro plano de infraestructura está el hardware, que va desde esos servidores que veíamos en la segunda de las diapositivas de imágenes, ¿no? Infraestructura de nubes, servidores continentales, hubs, concentradores, etc., hasta modems y routers pequeños, medianos, grandes y macro, ¿no? Gigantes, hasta nuestros teléfonos móviles, las PCs desde las cuales nos conectamos, las netbooks, notebooks, etcétera, etcétera, etcétera. Luego todo el nivel del software, desde el que permite que toda esta infraestructura funcione, hasta el protocolo TCP/IP, ¿no? Los protocolos de correo electrónico, la web, los navegadores, los buscadores, las aplicaciones, los software de cada página, etcétera, etcétera. Luego lo que estamos haciendo acá, contenido, ¿no? Imágenes, audios, textos, videos, material, que es parte de lo que transcurre dentro de todo este conglomerado infraestructural y de
de algoritmos, ¿no? Y de aplicaciones, y luego las empresas de plataformas, ¿no? Que son sistemas de gestión de contenido, donde hay comunidades, moderadores, que son portales, plataformas, redes sociales, ¿no? Tenemos todos estos niveles de empresa. Entonces, el desarrollo industrial de ese nivel de empresa también tiene un impacto en esto que llamábamos hace un rato tecnoceno, antropoceno, ¿no? Un impacto que no está habitualmente tenido en cuenta, tanto a nivel ecológico como también a nivel de las relaciones, ¿no? Y el control de la opinión pública. Algo también importante en este caso a tener en cuenta es que, como todo proceso de concentración, digamos, industrial, no frenado, no limitado, está hace tiempo ocurriendo un proceso de concentración vertical de estos subniveles, y entonces grandes empresas de plataformas son ahora propietarias de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, Amazon, que es una de estas grandes, ¿no? Que crece acá. ¿Por qué crece tanto Amazon? Entre otras cosas porque es propietaria de buena parte de la infraestructura de nube, ¿no? O si tenemos a Microsoft, como veíamos recién, no solo tiene eso, o Alphabet, que es Google, por ejemplo, tiene infraestructura de nube y tiene cables submarinos. 16 cables submarinos de los 430 y pico son de Google. Bueno, pues para tener otra imagen de esto también, ¿no? Toda la cantidad de aplicaciones y de empresas que están en la estratosfera de la así llamada nube, ¿no? La infraestructura como servicio, la plataforma como servicio, el software como servicio, las comunicaciones y las aplicaciones sociales, ¿no? Todo esto que funciona para la nube, ¿no? Bueno, es todo un universo. Luego, me parece que el otro elemento a tener en cuenta aquí es el fenómeno de la desigualdad, ¿no? Como condición estructural de crisis pandémicas, pero no solamente pandémicas, ¿no? De crisis financieras, de crisis sociales, crisis sanitarias, ¿no? Que por supuesto las desigualdades son de distinto tipo, ¿no? Distributivas o sociales, territoriales, geográficas, de género, étnico-raciales, de edad, o sea, por supuesto hay múltiples niveles de desigualdad, pero solamente si pensamos en las distributivas tendremos un dato, ¿no? Justo el enero antes de que se declarara la pandemia, el 2020, ese enero, antes del Foro Mundial de Davos, siempre la organización no gubernamental Oxfam emite un documento anual sobre desigualdad, ¿no? Y ese año decía que 2.153 personas físicas concentraban más riqueza que 4.600 millones de personas, el 60% de la población mundial. Y otros elementos más, ¿no? De datos de desigualdad socioeconómica, ¿no? 3 de cada 10 personas no tienen acceso a agua potable, 6 de cada 10 no tienen servicios sanitarios. Bueno, el hecho luego de que los recursos no son escasos, ¿no? Entre que se declara la pandemia en marzo de 2020 y en mayo de 2020, en 2 meses, la revista Forbes publica en su tapa que 25 de las personas más ricas del mundo habían incrementado su patrimonio en 255.000 millones de dólares. Sobre el final del primer año pandémico, los 10 millonarios más ricos del mundo incrementaron su riqueza en cerca de 540.000 millones, que, haciendo la cuenta, es el equivalente a 3 años de 2 vacunas anuales contra el coronavirus para toda la población mundial, en un costo de $10 la dosis, que es uno de los costos que pagó el Estado argentino por alguna de las vacunas durante el año 2020. Hoy, por supuesto, esas vacunas son más baratas, y además no era ni el más caro ni el más barato, ¿no? Tomamos un valor de los más baratos, el segundo. Aquí el título, digamos, de esta diapositiva tiene que ver con también un marco analítico que yo tomé cuando pensaba esto de la pandemia como síntoma ¿no? de este momento antropocénico, tecnocénico, ¿no? De tecnoceno. También pensé que podíamos inscribir a la pandemia dentro de la serie de los acontecimientos, de los accidentes normales, tal como lo describe Charles Pirro, que es un sociólogo de las organizaciones que piensa, ¿no? que ha trabajado en los sistemas sociotécnicos complejos, como él los llama, que son las organizaciones de tecnologías de alta complejidad, ¿no? Energía nuclear,
petroleras, biotecnología. Entonces, lo que Perrow dice, su primer trabajo, su trabajo sobre este tema se llama Accidentes Normales, del año 84, justamente es el estudio, el análisis sobre todo del caso de del accidente del reactor nuclear de la planta de 3 Mile Island, en Pensilvania, Estados Unidos, en el año 79. Todavía hoy el tercer accidente nuclear después de Chernóbil y Fukushima, el tercero más importante de los conocidos. Puede haber otros desconocidos, ¿no? O no investigados suficientemente. En su envergadura. Y lo que hace Perrow después o sea, yo les decía que el libro es del 84, el 79 pasa a 3 Mile Island, empieza a investigar, bueno, su libro se llama Accidentes Normales, cómo convivir con tecnologías de alto riesgo. Decíamos, bueno, en un contexto en que tenemos luz eléctrica para llevar adelante esto que estamos haciendo, gracias a que hay una planta nuclear a pocos kilómetros acá de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea, y que nuestra vida cotidiana en las ciudades es dependiente de tecnologías de altísima complejidad y también de alto riesgo. En el estudio de esos sistemas sociotécnicos complejos, lo que dice Perrow es que socio se refiere a las dimensiones organizacionales, incluida, digamos, la agencia humana, ¿no? Y tecnológico, bueno, la complejidad maquinal propiamente dicha, ¿no? Pero el sistema es sociotécnico, es ambas cosas, como ustedes saben muy bien, y lo que él dice es que en esos sistemas sociotécnicos lo que ocurre son dos hechos que hacen que ese sistema sea un sistema complejo y no un sistema lineal, ¿no? Un sistema es complejo cuando tiene acoplamientos fuertes entre partes y procesos, ¿no? Que una vez desencadenado un proceso, no es fácil cortarlo. No hay una tecla off que apague el proceso se desencadena y es muy costoso detenerlo una vez desencadenado. El ejemplo de un derrame de petróleo, el ejemplo de la reacción nuclear que se comienza a emitirse, el ejemplo incluso de una corrida bancaria, que también es una energía de altísima intensidad, ¿no? o de una información inexacta. Esos acoplamientos tienen secuencias invariantes y hay poca flexibilidad, tanto de mano de obra especializada como de materiales. Entonces es muy complejo tratar con esos procesos. Como bien saben, si han visto la película de Chernóbil, ¿no? La película, no, la serie, basada en el libro de la premio Nobel rusa, ¿no? Voces de Chernóbil. Vale la pena, además, verlo, ¿no? Luego, el segundo elemento que define los sistemas complejos, dice Perrow, es su complejidad interactiva, es decir, que las interacciones son complejas. ¿Qué quiere decir? Que es imposible prever todas las interacciones que pueda haber en un sistema de este tipo. Podemos diseñar un sistema con muchísima fiabilidad, con muchísimas pruebas, ¿no? En territorio, con expertos, pero no podemos imaginar absolutamente todas las posibles interacciones entre partes del sistema, o entre el sistema y alguna parte, ¿no? ¿Se acuerdan la película Brasil, de Terry Gilliam? ¿Se acuerdan que empieza con un error, ¿no? De una tecla dentro de una mosca, la tecla, ¿no? Hace clic, y bueno, el apellido en vez de, no sé, de Butler pasa a ser Butler, ¿no? Y bueno, es otro apellido y arranca toda una peripecia. Esas interacciones inesperadas, el ejemplo que da el propio Perrow es la del DDT, ¿no? Un poderoso herbicida que en los años 60 había sido muy probado justamente en hierbas que podían ser consumidas por los humanos y estaban fumigadas con ese DDT, pero que no se había investigado una complejidad interactiva que tenía que ver con que si esa misma hierba la comía, supongamos, un insecto, y ese insecto luego lo consumía, supongamos, un pájaro, ¿no? O un ave de corral, y luego el humano comía ese pájaro, ese ave, dentro de los sistemas biológicos, del insecto primero y del animal después, el DDT seguía creciendo y fusionando, y seguía aumentando su capacidad, digamos, tóxica. Entonces, el humano se intoxicaba no por la hierba, sino por el ciclo vital de la hierba, nosotros estamos en la cadena alimenticia. Bueno, esos son ejemplos de complejidad interactiva, ¿no? Claro, una vez que se conoce el caso, se intenta mitigar o se saca del producto, pero si puede provocar una catástrofe, como dice Perrow, no es muy alentador, ¿no? Esa idea. El propio Perrow dice, ¿no? El extraño término accidente normal, él quería dar la idea como de un
un oxímoron, ¿no? Accidente, normal, ¿no? Pretende subrayar que, dadas las características del sistema, es inevitable que entre sus fallos ocurran interacciones múltiples e inesperadas. Esto expresa una característica que es inherente al sistema, dice él, no es un enunciado de su frecuencia, no es que es normal porque pasa habitualmente, puede pasar muy pocas veces, ¿no? La muerte es lo normal en los mortales, pero solo nos morimos una vez. Los accidentes sistémicos son infrecuentes, raros inclusive, dice él, pero esto no es en absoluto tranquilizador cuando pueden provocar grandes catástrofes, como fue el caso de Chernóbil, por ejemplo, ¿no? Los accidentes normales, entonces, y esta es una de las conclusiones importantes para nosotros, Pierro hace muchas más cosas, digamos, con esto, pero dice, bueno, son inevitables, siempre van a ocurrir, pero son previsibles, y podemos actuar tratando de anticiparnos esos riesgos, ¿no? Acá viene toda la tradición de los dispositivos de seguridad Foucaultianos puestos al servicio quizás de, hasta tanto el mundo cambie y nos convirtamos en agentes geológicos más responsables, ¿qué hacemos con estos riesgos, ¿no? Acá lo que les muestro es dos colegas argentinos, un experto en seguridad, Alejandro Covelo, y un experto en seguridad, pero sobre todo en temas sanitarios, que es Marcelo Muro, hicieron una lectura a partir de mi hipótesis de la pandemia como accidente normal, una lectura sistémica de todo el proceso de la pandemia, ¿no? Con sanitaristas, insisto, con un experto de seguridad y entrevistando a distintos expertos. La verdad que es muy interesante, se consigue en internet, vale la pena leerlo porque permite asimilar algo que por supuesto es, como me decía una vez Diego Parente, un colega argentino, decía, bueno, pero la Tierra, el sistema Tierra no es un sistema diseñado como un sistema organizacional, no, por supuesto, en algún sentido nosotros estamos trabajando con una analogía, ¿no? Pensando la Tierra como un sistema biosociotécnico hipercomplejo que no ha sido diseñado, pero cuyos accidentes probables tenemos que ya empezar a interpretar, ¿no? Estamos intentando interpretar. Como si estuviera diseñado, no es que como si estuviera diseñado, sino tratando de ver qué elementos de diseño podemos empezar a aplicar en aquellos lugares donde se trabajó sin diseño, ¿no? Un poco en el sentido de lo que hace Benjamin Bratton en la idea de la terraformación de la Tierra. Pero bueno, acá hay un elemento interesante de análisis que no me voy a detener, porque bueno, ya no es la pandemia nuestro, pero una cosa que sí me interesaba contarles, y tiene que ver con algunas exploraciones más que estuve haciendo ya ahora este año pasado y este año 2022, con este campo que se abría, ¿no? De investigación para mí, que no era mi campo habitual de investigación, pero que se abrió con la pandemia, era tratar de ver cuáles serían los próximos accidentes normales, ¿no? De esta era del Tecnoceno. Tratar de ir, de alguna manera, un poco como hacía Stephen, tratar de ver curvas. No logro todavía tener cifras fiables de desigualdad, ¿no? Entre el índice de Gini, y no se logra armar nada, por lo menos razonablemente sólido, ¿no? Pero bueno, en el ambiente industrial, en cambio, hay mucha investigación y estamos pensando, trabajando en un gran campo sobre todo. Pero bueno, para eso primero les tengo que contar esto. Pirro, en su trabajo sobre las industrias, dice que hay víctimas de 4 instancias, ¿no? La primera instancia de víctima es el operador o la gente de la industria, supongamos que en un avión, ¿no? En una industria ultra segura como la aérea. Bueno, el piloto es la primera, ¿no? Los pilotos, ¿no? Y las tripulaciones de cabina, etcétera, son los operadores, ¿no? Entonces ellos, bueno, pueden haber un accidente y ellos son las víctimas, pueden ser víctimas de primera instancia, pero si llega a, por ejemplo, un avión a tener un choque en un aeropuerto con alguien que está, no sé, con un proveedor del aeropuerto, ¿no? Que está, no sé, limpiando la zona, y ahí choca, bueno, es un proveedor o un usuario, por ejemplo, alguien que está arriba del avión puede ser una víctima de segunda instancia, ellos están allí, tanto el proveedor como el pasajero, sabiendo que pueden correr un riesgo, ¿no? Pero no son los operadores de la industria. Luego tenemos la víctima de tercera instancia, que es, por ejemplo, el avión se despista, rompe los límites del aeroparque o del aeropuerto y hace algún tipo de daño al vecino, ¿no? O una emisión radiactiva que llega a un montón de personas que no tenían que ver directamente con la empresa, ¿no? O un derrame de petróleo, ¿no? Que tiene víctimas, o un derrame químico, ¿no? Una emisión química. Personas que están cerca de la industria pero que ni trabajan ni usan sus servicios, simplemente viven cerca. Lo novedoso de nuestros, digamos,
de los accidentes de la era del Tecnoceno, vamos a decir, es una hipótesis de trabajo que viene siendo fructífera, es que además hay víctimas de cuarta instancia, ¿no? Generaciones posteriores. Después de Chernóbil, chicos que han nacido con malformaciones, digamos, ¿no? Víctimas enteras de accidentes que afectan el territorio, afectan el aire, ¿no? Este salto de escala implica también nuevos accidentes que tienen que ver con la magnitud o el alcance geográfico, accidentes que abarcan regiones enteras, incluso medio planeta. Tipo de víctimas, como decíamos recién, accidentes con víctimas de cuarta instancia, y por desencadenante, ¿no? Pensamos un nuevo tipo de accidentes, se viene hablando de los accidentes NATEC, ¿no? Naturales tecnológicos, que son eventos de origen natural, pero que desencadenan accidentes tecnológicos. El caso de Fukushima, en Japón, fue un caso así, ¿no? Un tsunami de 15 metros que se provoca por un terremoto, daña los sistemas, o sea, supera las defensas de la planta nuclear de Fukushima. La planta nuclear de Fukushima tenía defensas para tsunamis de hasta 7 metros, este tsunami tiene 15, ¿no? Le duplica las defensas, y bueno, daña los sistemas de refrigeración, inicia el proceso de fusión del núcleo de los reactores, y bueno, se arma la gran catástrofe de Fukushima, la segunda más importante en la historia de la industria nuclear civil. ¿Qué sabemos de estos eventos NATEC, ¿no? Por ejemplo, tengo tres casos, además del propio de Fukushima, que es este acá del centro. En 2004, un terremoto en Sumatra, Andaman, seguido de varios tsunamis en el Océano Índico, provoca la liberación de más de 8 millones de litros de petróleo y varias instalaciones industriales que resultan afectadas. Es decir, hay un accidente tecnológico gravísimo, producto de un accidente natural, ¿no? Luego, en 2020, las inundaciones provocadas por el huracán Harvey en Estados Unidos generan la desactivación del sistema de refrigeración de una planta química en Crosby, Texas, ¿no? La población tuvo que ser evacuada por los posibles incendios de peróxidos orgánicos almacenados, y efectivamente al día siguiente de la evacuación, que por supuesto no había sido total, pero ya empezaron a hacer ignición por aumento de la temperatura. Esto es lo que decíamos, las víctimas de tercera y cuarta instancia, ¿no? O sea, la tercera me refiero a los vecinos, y luego todo eso que queda allí puede provocar malformaciones. Uno también podría decir de cuánta instancia a nivel del temporal y también de otras especies. En fin, podemos después ampliar eso. Lo que hoy sabemos y decimos es lo que decimos ahí. En los estudios que se están haciendo hoy sobre accidentes NATEC, lo que se está diciendo es que hay un vínculo indirecto entre el cambio climático y esta incidencia de variaciones espaciotemporales de accidentes NATEC. Quiere decir que hay más accidentes NATEC que antes, ¿no? Donde entonces se está empezando a decir que hay que empezar a hacer nuevas gestiones del riesgo en aquellas empresas donde se había hecho gestión sin tener en cuenta los posibles efectos del cambio climático, porque es posible que esas gestiones de riesgo de hace 10, 15, 20, 30 años, hoy ya, no sean efectivas, no sean suficientes. El propio Alejandro Covelo estuvo haciendo un rastreo entre 1906 y 2021 de tipo de accidente, ¿no? Cantidad de accidentes, perdón, y gravedad de los accidentes, ¿no? Donde 1, 2, 3 y 4 son víctimas de primera, segunda, tercera y cuarta instancia. Vemos que acá las de cuarta instancia se inician en torno a 1950, por ejemplo. Ahí tenemos un dato que, digamos, nos serviría para la curva de Steffen, ¿no? Y bueno, evidentemente hay que ver qué pasó en estos años, año 86, ¿no? La cantidad de accidentes que hubo registrados, por lo menos de grandes, o sea, accidentes de gran magnitud industriales, pasó algo, ¿no? Ahí tenemos el azul, insisto, es cantidad de accidentes, el rojo es gravedad de esos accidentes. Y acá un poquito para terminar, la noción de lecciones aprendidas, ¿no? Que forma parte siempre de este marco sistémico, ¿no? Tratar de ver si tenemos algunas lecciones aprendidas de todo esto que nos pasó, ¿no? En relación con la pandemia, los sistemas de alarma en la información pública, trabajar transversalmente en el desarrollo de estudios transversales en, no sé, desde zoonosis, farmacia y bioquímica, hasta ecología, feminismo, urbanismo, ¿no? Por supuesto, un acento especial en la industria de la alimentación, en sistemas de salud y fitosanitarias, la noción de una sola salud humana, animal, esta idea de que el 60% de las enfermedades humanas son zoonóticas, hay que empezar a pensar, como ya se viene diciendo hace mucho, ¿no? En una sola salud. Trabajar en estas desigualdades estructurales, pensar los efectos del shock de virtualización, efectos en relación con la privacidad,
con la seguridad, con el nuevo extractivismo de datos, con la soberanía tecnológica, ¿no? La alfabetización y la soberanía tecnológica. Algunos hablan de la democracia digital y la soberanía digital. Y luego algo que también vengo agregando cada vez que hablamos, trabajo bastante con artistas o con grupos de estudiantes de arte, y decimos, bueno, trabajar también en nuevas imágenes de lo posible, ¿no? La imaginación acerca del futuro, la imaginación acerca de lo posible es una dimensión estructural en el cambio, no es una dimensión agregada, añadida, supeditada, dependiente de las estructurales, ¿no? De la económica, la política, la científica, es estructural. Imaginar nuevos futuros posibles es parte de la estructuración de nuestro conocimiento. Sin eso no contamos con imágenes, no contamos con posibilidades de otro conocimiento, de otras alternativas. Bueno, acá había como un listado de temas asociados al shock de virtualidad y lo que llamaba yo el malestar con la cultura digital o con la cultura algorítmica, qué temas aparecían como temas a intervenir, a tratar, a investigar, ¿no? Desde el giro hacia el teletrabajo, y cómo iba a operar esta digitalización en la vida en la ciudad después de la pospandemia, ¿no? Si va a haber zonas de abandono, efectivamente ya vemos que las hay, si hay espacio para una potencial gentrificación. ¿Qué pasa con el nuevo trabajo precarizado de esos servidores invisibles, ¿no? Desde el delivery hasta los influencers? Luego toda la dinámica de la exposición como modo de vida, como forma de vida. El negocio, ¿no? El capitalismo de datos, el negocio de los datos personales, así llamados personales. La doble dimensión de la pandemia, ¿no? Biológica e informacional, como señalaron muchísimos investigadores durante este tiempo, ¿no? La fuerza que cobró la reflexión sobre las tareas de cuidado, que habitualmente femeninas o feminizadas. Prestar atención si este shock de virtualización no aceleró las desigualdades, eso es lo que tenemos que tratar de identificar y medir. También para medir todo esto que estamos hablando, medir el cambio climático, medir el tecnoceno, medir entre nosotros necesitamos la tecnología, ¿no? Pero también cierto uso concreto de esas tecnologías, ¿no? Y luego la pregunta transhumanista por esta idea de obsolescencia del viviente humano que está todo el tiempo ahí, en el aire, ¿no? Está en el aire. Bueno, identificar algunas vulnerabilidades sistémicas relacionadas con las tecnologías digitales, por lo menos son 4, como decíamos hace un rato, el alto grado de concentración de las empresas Big Tech, la enorme desigualdad socioeconómica, lo que llamamos la opacidad algorítmica, que en general es un caso de la opacidad sistémica, ¿no? Y algo propio de la pandemia, pero que para mí siempre era muy importante, insistir en la necesidad de no dar por descontado que las personas tenemos que aceptar los términos y condiciones de servicios de uso forzoso, ¿no? Tenemos que trabajar para, primero, lograr que Internet sea un servicio público y luego dejar de aceptar compulsivamente términos y condiciones que no podemos negarnos a aceptar. Así que es algo bien complejo en términos jurídicos, o sea, bien simple de resolver en términos jurídicos y bien complicado últimamente de operar. Les decía hace un momento que esta idea de la opacidad algorítmica tenía que ver con la opacidad sistémica. James Reason, que es otro investigador, otro sociólogo en las investigaciones, al igual que Pierrot, él habla de esta opacidad sistémica. Dice que los sistemas complejos, fuertemente compactos, altamente defendidos, se han hecho cada vez más opacos para las personas que los gestionan, que trabajan con ellos, ¿no? Y esta opacidad tiene dos aspectos. Dice, por un lado, la falta de conocimiento de lo que está pasando en el momento que hay un problema. No sabemos qué pasa, hay cajas negras que me impiden entender qué está pasando. Y luego la falta de comprensión de lo que pueden hacer los sistemas con los que se trabaja, ¿no? Entonces, una opacidad en el momento del accidente y una opacidad en la profundidad del sistema. Dice Reason que gracias a la eficacia de los sistemas de seguridad hoy, las tecnologías complejas tienen una seguridad prácticamente absoluta contra fallos individuales, puntuales, ¿no? Sean humanos o de componentes, pero que dejan a intemperie a los sistemas frente a un peligro para el que no existe un remedio tecnológico, que es la cascada de fallos que los humanos solemos compensar con pequeñas maniobras todo el tiempo, ¿no? Esos fallos que no están absorbidos técnicamente y que forman parte inevitable de cualquier gran organización. En el libro yo hablo de una dimensión, digamos, si quieren, de la constitución de las subjetividades, pero también de cierta
de cierta analítica cultural en torno a lo que llamamos las formas de vida infotecnológicas, ¿no? Estas nuevas formas de vida asociadas a los dispositivos digitales, ¿no? Recortadas de una dimensión más analógica, ¿no? De nuestra vida en común, como diría Paula Sibilia, y bueno, lo que yo digo acá es que de estas características habituales, las formas de vida tecnológicas, esto que estamos hablando apunta a esta zona, que es la idea de que las formas de vida infotecnológicas son hiperespecializadas, hipercodificadas y al mismo tiempo transdisciplinares, ¿no? Bueno, que hay una multiplicación de los saberes expertos no nos es una novedad. Doy un ejemplo muy sencillo acá, así totalmente arbitrario, pero digamos, en la ciencia política tenemos toda una serie de subcampos, subsaberes, comités, ¿no? Desde el pluralismo sociopolítico hasta élites políticas, política y negocios, ciencia política, mujeres y política de naciones desarrollistas, no sé, saberes híbridos, geopolítica, religión y política, lenguaje y política, bueno, toda una multiplicación de saberes expertos por un lado. Por otro lado, un proceso que va de la hipercodificación de los saberes a la securitización, ¿no? Llamamos hipercodificación también a saberes que tienen, al proceso, perdón, por el cual ciertos saberes se vuelven caja negras, ¿no? No en el sentido de la caja negra de un avión, sino en el sentido de que no sabemos cómo funcionan, como hoy los mecánicos llegan hasta cierto punto a arreglar un auto, después ya no lo arreglan más, ellos ya están en unos dispositivos sumamente, digamos, expertos, maquinales, maquínicos, que tienen otro tipo de respuesta, que no es el mecánico que abre el auto y lo puede desarmar y volver a armar, ¿no? Ya no ocurre eso, ni con un avión tampoco. Entonces, por un lado está esta hipercodificación y esta caja neglización, pero por otro lado hay a nivel de las organizaciones también una selección de qué organismos, qué agentes, ¿no? Pueden entrar y saber, tomar determinadas informaciones de la organización y cuáles informaciones quedan vedadas para el acceso, están aseguradas, ¿no? Un tema de securitización de los saberes también. Tanto por motivos de propiedad, ¿no? Saberes propietarios, patentes, etcétera, como para jerarquizar las actividades, ¿no? Entonces, hace tiempo venían ya, contaban los pilotos, que insisto, una de las industrias más ultraseguras, donde ellos tenían que conocer todo el funcionamiento del avión. Ahora dice que los pilotos los entrenan con un need to know. Dice, lo que usted tiene que saber de este avión, ¿no? Cada vez que ellos cambian de avión, lo que necesitan saber. No es que les cuentan todo, les cuentan lo que necesitan saber, ¿no? Lo que usted necesita. Lo que debe saber sí o sí para salir y lo que necesita saber. Y hay toda una zona que es lo que estaría bien que supieran, ¿no? Pero no necesariamente está dado con el manual. Y a veces no está nunca dado. Los dos accidentes de la Boeing de hace unos pocos años, ¿se acuerdan que sacaron de línea un avión porque tuvo dos accidentes gravísimos? Tenía que ver con esto, con haber encriptado la información para los propios pilotos, de un sistema de software que tenía que ver con el largo del avión. El avión era más largo, había un software que corregía la bajada de la cabeza del avión automáticamente, pero claro, si había un problema en el aterrizaje, había que poder suspender esta corrección. Y los pilotos no sabían que existía ese software, no lo podían desconectar. Entonces, bueno, la Boeing sabía de ese problema y aún así lo largó en la industria. Bueno, hay todo un análisis de ese accidente hecho por una comisión del Congreso de Estados Unidos que es muy revelador respecto de esta securitización insegura muchas veces, ¿no? Esta securitización no necesariamente es segura para las personas, a veces es securitización de las empresas. Entonces, bueno, estos procesos hay que llevarlos de cerca, mirarlos de cerca. Voy a pasar estas preguntas que tienen que ver con el shock de la virtualidad porque estamos muy justos de tiempo, me gustaría tener un rato para conversar. Sí, algunas veces me han preguntado, porque yo lo comento al final del libro, este tema de que, así como hablamos de los accidentes NATEC, ¿no? Y están los accidentes de la inteligencia artificial financiera, como fue el flash crash de 2010, ¿no? Donde por 9 segundos, a partir de un algoritmo que interpreta mal una información, se pierden 2.000 millones de dólares, si no me equivoco, en segundos, ¿no? Se recupera una parte, pero no toda, después de esos segundos, y por supuesto el accidente, bueno, genera después consecuencias civiles, penales, ¿no? Se habla de un sabotaje, pero en verdad para todas estas industrias de alta complejidad, el sabotaje es parte de su gestión de riesgos, ¿no? Nadie podría imaginar que un sabotaje en el sistema financiero podría sorprenderle a alguien, ¿no? En realidad no es parte de lo que debería estar contemplado, ¿no? como riesgo, por supuesto. Es parte del problema, como si fuera el caso ¿se acuerdan cuando en la pandemia decían, bueno, pero
el virus podría haber salido de un laboratorio. Bueno, eso es el factor desencadenante, pero eso a nosotros en la mirada sistémica no nos dice mucho, no importa tanto, claro, lo que importa es cómo falló el sistema para que eso ocupara 2 años, ¿no? Los servicios sanitarios de todo el mundo, el 90% de la gente parada, es decir, nos importa entender cómo evitar ese conflicto, no que haya un sabotaje en algún campo, eso es parte de nuestros supuestos, sabemos que eso va a ocurrir. Si la industria nuclear o la industria biotecnológica y mucho más la industria financiera creyeran que no hay sabotaje, bueno, no podrían subsistir ni 2 días. En ese punto se hablaba de algo más especulativo todavía, que tenía que ver con el desarrollo de la inteligencia artificial y la hipótesis de Ray Kurzweil, no sé si lo recuerdan. Raymond Kurzweil es un inventor muy conocido, inventor de los teclados Kurzweil y del OCR, por ejemplo, del reconocimiento óptico de caracteres, pero además hoy, y ya hace 10 años, es el director de ingeniería de Google, nada más y nada menos. Es una persona muy comprometida con la transformación concreta de nuestra vida, de nuestro mundo. Y Kurzweil en el año 2005, 2009, bueno, la verdad que discúlpenme la imprecisión, algunos de ustedes seguramente me la van a ayudar a corregir rápido, escribió un libro que se llama La singularidad está cerca. Se refería al desarrollo, él dice que esta gran aceleración, él habla en realidad de la carrera de los rendimientos acelerados, pero tiene que ver con esta idea de una aceleración técnica, y esta gran aceleración también va a llegar a la inteligencia artificial. Y por lo tanto, dice él, vamos a pasar de una inteligencia artificial estrecha, como la conocemos hoy, que hace una tarea muy bien, mejor que un humano, jugar al ajedrez, supongamos, a una inteligencia artificial general, que va a ser al menos tan desarrollada como el ser humano, pero en distintos ámbitos. Y de ahí, de pronto, el desafío va a ser la superinteligencia artificial, la singularidad. Una inteligencia capaz de ser mucho más veloz que un humano y que incluso la humanidad en su conjunto en todos los ámbitos. Y llegado ese momento, dice Kurzweil, no sabemos si eso puede ser maravilloso para la humanidad o implicar la extinción, ¿no? Llamamos a este punto de inflexión la singularidad, y es imposible predecir cómo se va a desarrollar el futuro humano después de ese punto de inflexión. En este momento, el propio Kurzweil trabaja inspirando, bueno, a la Universidad de la Singularidad, hay en el Valle de California, hay otra Universidad de Singularidad en los Países Bajos, y se está trabajando también en Japón, como mínimo, digamos, en esto. Y bueno, acá la pregunta era cómo se inscribe en el arte, la cultura, la educación en este nuevo escenario. Yo tenía algunas respuestas de esto, pero quizás, bueno, son 2 cosas malas que les cuento y ya cierro. Por un lado, me parece que a nivel de nuestros estudiantes de la universidad, lo hago mucho, y es que, bueno, empecemos a pensar la escala, las escalas, ¿no? En qué sistemas actúo, cómo son esas escalas, ¿no? Tanto en la familia, en el barrio, en lo profesional, en lo político, ¿no? En las universidades, cómo es el sistema universitario, qué agentes tienen poder para introducir modificaciones en este sistema, qué agentes dirimen controversia en este sistema a nivel local, nacional, regional e internacional, ¿no? Cómo pensar las escalas en las que efectivamente estamos actuando. Luego, a los artistas sobre todo, pero a los agentes de la cultura les digo también la pregunta, ¿cómo experimento aquello que existe? ¿No? Cómo sensibilizar y recuperar los cuerpos, ¿no? Los procedimientos de investigación, y lo otro, en tanto agente no simétrico pero operativo, lo otro técnico, pero también lo otro las especies, la naturaleza, ¿no? Cómo experimento esto que existe, con qué sensibilidad, con qué racionalidad. Y luego, bueno, estas categorías modales de Aristóteles que Aristóteles nos llegan, digamos, a través de la lectura que hace Giorgio Agamben, para pensar la potencia, ¿no? Nuestra potencia genérica, nuestro poder genérico, como dice Agamben citando a Aristóteles, es, bueno, podríamos desde un niño a cualquiera de nosotros hacer una casa. El poder específico, en realidad, la potencia específica es poder hacer la casa, haber atravesado los pasos necesarios para ser capaces de hacerlo, y también poder no hacerlo, ¿no? Como Bartleby, soy escribiente, sé hacerlo perfectamente, podría no hacerlo, que preferiría no hacerlo, puedo y puedo no. Uno no puede no hacer aquello que no es capaz de hacer, ¿no? Pero una vez que podemos desencadenar energías de alto riesgo, también podemos elegir cuándo sí y cuándo no, ¿no? Ser capaces de desarrollar con más fuerza esta potencia específica. Esta línea de fuerzas acá nos indica que nuestra cultura, dice Agamben,
alienta una potencia genérica, tú puedes más, vamos por más, ¿no? Todo es potencia genérica, y sobre todo potencia las necesidades. No puedo, no, ¿no? Lo contrario del poder, no. No puedo, no puedo decir que no. La gran necesidad, pero también la compulsión, las adicciones, ¿no? No puedo no comprarme otro celular, no puedo no ver, no sé, tal o cual cosa, no puedo consumir tal o cual sustancia, ¿no? La gran esclavitud, la necesidad. Y dice, perdón, en cambio, sería valioso poder desarrollar, dice Agamben, tanto hacernos cargo de aquello que no podemos, esas imposibilidades, ¿no? Que están tan mal vistas, las impotencias de todo tipo en nuestra cultura, como despertar, desplegar esta potencia específica que, bueno, mi maestro Dr. Schmuckler la llamaba la voluntad de no querer, ¿no? La voluntad de no querer o de no poder. La ética del no poder, la llamaba Hans Jonas, la ética del no poder, que sería esto del poder no, ¿no? De, puedo algo y también puedo no hacerlo, ¿no? Y bueno, con esto cierro, perdón, me alargué mucho, pero yo les decía a los chicos, tenemos unos minutos más de media, así que me encantaría escucharlos, saber qué opinan. Muchas gracias, Flavia, por la muy clara y de verdad interesante presentación. Tenemos yo creo que unos 20 minutos 25 minutos para que podamos discutir. Tenemos la mano de Dusan y también en el chat está una pregunta de Flavia. Flavia, ¿tú quieres hacerla también a viva voz luego de Dusan? Si te parece bien, para poder ir juntando preguntas. Sí, perfecto, sí, cómo no. Listo, entonces Dusan y luego Flavia y luego tenemos a Renzo. Bueno, gracias también, Flavia, por esta muy completa y exhaustiva como exposición. Además de los datos del libro, hay muchas cosas actualizadas y muy interesantes. Yo creo hay una pregunta, que yo constantemente me hago, que tiene que ver y que me retrotrajo a la primera parte de tu presentación, a la relación con la pandemia. Hay una pregunta, tengo la impresión, sobre la proyección de estas nuevas formas de vida que se han generado durante los últimos años, pero cuya condición de posibilidad es de base tecnológica. Y hasta cierto punto volví a recordar el conjunto de interpretaciones que se realizaron durante los años de la cuarentena, cuando estaba el pic de la cuarentena, el conjunto de lecturas e interpretaciones con respecto a qué significaba esto, qué significaba la pandemia. ¿No es cierto? Habían algunos como diagnósticos muy críticos respecto al estado de excepción, como el de Giorgio Agamben, que tú probablemente lo conoces muy bien. Otros como el de Bernard Stiegler. Stiegler, en el fondo, en esa columna nos lega una de sus últimas intervenciones, en donde se refería precisamente a estas nuevas formas de vida. Entonces, básicamente lo que hacía en esa columna era hacer un llamado a crear nuevas formas de vida con posteridad o posterior a este periodo de encierro, que en el fondo daba testimonio al mismo tiempo de su propia experiencia de vida. Es decir, como cambiar de venir filósofo posterior a su etapa de encierro en la cárcel. Y ahí de nuevo aparecían las formas de vida de una forma quizás un poco más alentadora que las de Byung-Chul Han y qué sé yo. Y otra que me llamó la atención por su radicalidad fue la de Bruno Latour. Para Bruno Latour, esto básicamente lo que estábamos experimentando era algo así como un ensayo de las formas de vida que van a caracterizar a la cultura humana de aquí en más. Es decir, es simplemente una especie de puesta a prueba de la humanidad con respecto a la manera en que debiese habitar el planeta para hacer frente o combatir el cambio climático. Y que es, bueno, que es algo que igual es súper chocante, es decir, como hay la mayoría de la población quedó con muchas huellas, heridas psíquicas después de ese periodo, pero para él esto es simplemente como cómo se va a vivir de aquí en más. Es decir, como esa nueva forma de vida va a perpetuarse sí o sí, por condiciones como necesarias. Entonces, aquí básicamente lo que yo alcanzo a ver es una suerte de consenso parcial sobre una necesidad de ralentización del BIOS, de las formas de vida, en relación a esta aceleración de la técnica.
de estas doble aceleración que tú bien mencionas en la exposición y en otros lugares. Entonces, aquí yo básicamente me pregunto, y quizás la pregunta es un poco pretenciosa, es que tomando en cuenta sobre todo que Tecnoceno, como tú bien señalas en otros lugares, es al mismo tiempo una decisión que toma en cuenta las implicancias políticas del antropoceno, es decir, no es un antropos desnudo y estéril, sino que es dando cuenta del factor detrás del antropos, que es la tecnología, en lugar del capitalismo, por ejemplo. Tomando en cuenta eso, uno se encuentra con al menos dos vías, dos visiones del futuro, por decirlo así. Una que es una especie de llamado a la ralentización de la vida o del BIOS como solución a esta aceleración técnica, de hacer una ciencia más lenta, como en Donna Haraway, o de una buen vivir, como en Hartmut Rosa. Y por otro lado, hay una especie de redescubrimiento de la aceleración, el movimiento como aceleracionista, en donde se recuperan algunas de las tesis de Marx, tanto de Marx como de Deleuze y Guattari, en función ya sea a provocar un colapso del mercado tal y como lo conocemos, o provocar una aceleración ahí donde hay burocracia, es decir, por ejemplo, cambios paradigmáticos en el pensamiento, que sería en el fondo la consecuencia. Dusan, se te fue el audio el último. Sí, está silenciado, Dusan. No, se te debe haber desconectado del computador un segundo. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, Pero no me veo. pero no te ves. Bueno, entonces aquí vas para resumir. Tengo la impresión de que hay como dos miradas, una tendiente y promotora de ralentizar las formas de vida moderna, el BIOS, frente a una aceleración técnica, y una segunda, quizás más radical, que está como encarnada en los movimientos aceleracionistas. Entonces aquí mi pregunta a ti, Flavia, que le has pensado en profundidad esta situación, antropocénica o tecnocénica. ¿Cómo ves tú, cómo se podría configurar un programa de acción frente a esta creciente aceleración de los ritmos de vida que plantea el tecnoceno? ¿Cuál es tu opinión, en el fondo, de esta especie de dialéctica entre aceleración y desaceleración, esta como dialéctica del tiempo que caracteriza la situación actual? Vamos a ir agrupando preguntas, ¿cierto, Rodrigo? Sí. Sí, estaba. Disculpa, Flavia. Que hay tu colega, tu tocaya Flavia, y una Flavia Morelos, que estaba No, está bien, escuchemos alguna más asociada a lo que dijo Dusan, que igual entendí perfecto cómo era y le tratamos de contestar las dos, ¿te parece? Perfecto, listo, hagamos eso. Flavia Morelos. Gracias, Rodrigo. Sí, yo creo que mis preguntas, que van de la mano con un comentario también, son un complemento de lo que planteó un poco Dusan, ¿no? De manera tal vez ejemplificada en otros ámbitos, ¿no? La primera tiene que ver sobre cuando comenzaste tu charla, empecé inmediatamente a pensar, porque la noción de antropoceno, no tengo claro cuántos años, pero yo diría que ha tenido unos 10 años de resistencia, ¿no? En el mundo científico, porque son los geólogos los que tienen que dar la bendición, ¿no? Como tú mostraste en la votación del 2019, ya estamos cerca, pero ha habido resistencia, ¿ya? Y un poco también de la mano de toda la discusión que tú generas, la reflexión incluso en torno al tecnoceno, ¿no? Como un poco diálogo con respecto a esto del antropoceno. Yo me pregunto hasta qué punto esta resistencia se relaciona con tensiones o conflictos en lo que es la conceptualización de lo natural, ¿no? La naturaleza y su oposición simbólica a lo cultural, a lo antrópico, incluso a esto más que humano, ¿no? No sé si tú misma lo tenías en una diapositiva de las que mostraste. Eso por un lado. Y esto igual tiene relación con la segunda pregunta, con comentario,
que tiene que ver que, bueno, yo soy arqueóloga, entonces, bueno, me imagino que has tenido harta interacción con colegas arqueólogos ahí en Argentina, hay harto desarrollo teórico vinculado con distintas áreas, en la Universidad de Buenos Aires en particular. Entonces, en tu análisis, como que me falta la incorporación para con lo que es la tecnología y el tecnoceno a nivel... me falta el nivel ideacional, que podríamos también pensarlo como en términos de conocimientos, pero también simbólico en general, no tiene por qué ser conocimiento en el sentido de consciente, ¿no? Lo simbólico, lo cultural en general. Y veo que hay trabajas y reflexionas mucho en los ámbitos de lo que tiene que ver con lo material y lo conductual procesual, ¿no? Que el teclado me cambió la palabra por procesal, pero es procesual, de procesos, ya que tiene directamente relacionado con el comportamiento, ¿no? Entonces, tratando de hacer una reflexión con respecto a este ámbito ideacional, simbólico, dentro del sistema tecnológico, obviamente es indivisible de los otros, pero como atacando analíticamente ese aspecto, ¿hasta qué punto me planteo es muy conservador el sistema, ¿no? Por más revolucionado y acelerado que esté en términos materiales y procesuales, conductuales el tecnoceno, ¿hasta qué punto en el ámbito hay un conservadurismo en el ámbito simbólico? Hasta qué punto se sigue operando, yo lo veo bastante claro en el desarrollo de las ciencias más hegemónicas, por decirlo así, cosmovisiones o dicotomías simbólicas que se resisten a esta visión más compleja, ¿no?, del ecosistema, y muchas veces van replicando o mantienen estas desigualdades que tú mencionaste, y también la fragmentación. Entonces, me gustaría saber qué opinas sobre este comentario que te hago. Gracias. Buenísimo, gracias a los dos. ¿Te parece bien que trato de abarcar algo de las dos intervenciones? ¿Sí? Bueno, primero, muchas gracias a ambos. Las dos me parecen muy atractivas. En el caso de Dusan, te diría que esa doble corriente entre, digamos, el éxodo, como se llamaba cuando yo estudiaba a principios de los 2000, ¿no? La corriente del éxodo, que ahora Berardi sigue insistiendo, Bifo Berardi, los autonomistas, el grupo de los autonomistas del éxodo, como Hirschman, en su momento, Albert Hirschman, y los que, no, siempre hay corrientes de la retirada, digamos, ¿no? Siempre hay corrientes del éxodo, hay corrientes de la, digamos, de preferiría no hacerlo, ¿no? Porque en parte es esa potencia de no, yo prefiero esto, ¿no? Por eso también están esas categorías ahí, las puse en juego. Esa es mi formación, un poco para adelantarme la respuesta a Flavia. Flavia, yo vengo de la filosofía, la técnica y el trabajo de tecnología y arte. O sea, lo mío es más bien contarle a las personas que vienen de ese campo lo que está ocurriendo en el otro campo. O sea, yo vengo de aquel otro, digamos, de que vos me decís falta, claro, sí, pero también falta conocimiento en el campo de las humanidades acerca de lo que está ocurriendo en el mundo. Porque la discusión, y ahora mezclo un poco las dos respuestas, pero creo que tiene que ver, la discusión, hoy justo tengo que hablar de Foucault, dentro de un rato, ¿no? De los cursos biopolíticos. Y él en un momento dice, yo sobre estos textos políticos podría hablar como una arqueología del saber y detenerme en los conceptos, en los objetos, pero quiero verlos en la genealogía del poder y entender a qué objetivos van, por qué lo hacen. Bueno, yo vengo trabajando todo esto desde la genealogía del poder. Para mí hay que pensar estas tecnologías del poder, entender su sentido, y por eso decía, quizás no fui muy clara, pero esa idea de, bueno, hay que crear nuevas imágenes de lo posible, distintas, que no sean las imágenes, y a eso me refiero a trabajar con artistas. Yo vengo diciendo insistentemente que los artistas tienen que estar en los laboratorios científicos, que hay que trabajar con el arte, que si los científicos no aprenden arte, no ven la cultura, no miran lo simbólico, se pierden buena parte de la experiencia de lo que está ocurriendo, en términos del conocimiento de lo que está ocurriendo, y de lo que, digamos, y de la densidad histórica y cultural de los fenómenos que hoy estamos atravesando. Pero es cierto también que esa hiperespecialización conspira. La hiperespecialización conspira contra todos, conspira contra unos y otros. Los acoples biográficos al estado de las cosas, como dirá Wim Wenders, son cada vez más, digamos, ¿cómo decirlo?
frugales, ¿no? O sea, tenemos una frugalidad enorme en la densidad que somos capaces de capturar en la biografía cuando entramos a una conversación, ¿no? Los humanos somos lentísimos en nuestra formación, ¿no? Tenemos 30 años de formación para estar más o menos al día en nuestro campo, y la aceleración técnica, ¿qué hace? Comprime saberes, digamos, de cientos de años en aparatos que hacen cosas en un nivel de la nueva escala. O sea que realmente las personas no estamos en condiciones de incorporarnos rápidamente a la discusión, al estado de la discusión. También las ciencias y las disciplinas se han convertido en grandes máquinas, con las que los humanos vivientes estamos corriendo todo el tiempo para entender ante qué problema estamos. Yo diría que hasta ahora lo que yo he visto, y les contesto un poco a los dos, hasta ahora lo que yo veo es que hay un gran desconcierto, porque no estamos entendiendo. No creo que sea fácil tampoco dar una solución. No es lo mismo América Latina, o sea, a mí, por supuesto, nuestra formación incluye Donna Haraway, Heidegger, digamos, ¿no? Latour y Shuk Hui, pero en América Latina tenemos otros problemas. No podemos decir que nosotros tenemos el problema de la aceleración, exactamente igual como lo tiene Donna Haraway, porque nos estaríamos equivocando enormemente si quisiéramos tener la misma respuesta. Políticamente nos estaríamos, digamos, condenando a la extinción. Lo digo con total seriedad, ¿eh? No podemos ser ingenuos una vez más. O sea, no es nuestra respuesta la de Haraway, para mí, usted me pregunta mi opinión, ¿no? No es para nosotros la respuesta de Haraway. Es reinteresante, es súper rica, pero le habla a otro público. A nosotros es la más fácil, eso que hay. Por lo menos hablo de Argentina. Nuestra tecnología de la amistad es poderosísima. Nuestra tecnología para el resto de las cosas es bastante dificultosa. No sé si tenemos que ir para ahí. Creo que es una trampa. Para el tercer mundo, comprar las recetas del norte, por más bien intencionadas que sean, no viene siendo una buena idea. Renzo. Renzo, creo que Flavia quería hacer un breve comentario, si puede ser muy breve, Por para supuesto. que podamos alcanzar a escuchar la pregunta de Renzo. Entonces, Renzo, comentario de Flavia y de Flavia Morelos, me refiero. Sí, sí. Gracias. Sí, yo te agradezco mucho, Flavia. Justamente yo estoy muy de acuerdo con todo lo que tú has planteado. Y tenía muchas ganas de escucharte en ese ámbito, ¿no? Tal vez, claro, faltó hacerlo más explícito. Y en ese sentido también he utilizado el mismo concepto que has utilizado tú en muchos ámbitos, ¿eh? Ya sea político, de la práctica científica, el de la ingenuidad, que en realidad no es una ingenuidad, ¿ah? Son los aparatos funcionando, básicamente. Así que te lo agradezco mucho. Eso era el comentario. Bueno, Renzo, y una cosita más, solamente un término para Dusan que me parece interesante de Shuk Hui, que es la de tecnodiversidad. Yo creo que eso es una especie de zona intermedia entre el repliegue y el aceleracionismo, ¿no? Creo que ahí quizá podemos pensar algunas alternativas, y después las apropiaciones locales, regionales, de tecnologías que pueden solucionar temas concretos. Me parece que eso sí es muy importante. Sí tiene sentido resolver problemas concretos de comunidades concretas, aunque no podamos tener un mapa de la transformación Un globo. total. Claro, Claro, el asunto problemático de la escala, local, global. Bueno, aquí Latour también se es que es ha difícil. roto Yo la creo que cabeza digamos, el tratando diagnóstico de... mío se parece más al de Latour. Creo que estamos en un experimento de lo que se viene, pero no quiere decir que eso sea un destino, ¿no? También Foucault nos ha enseñado mucho eso, digamos, ¿no? Que no es un destino. Tenemos que ser capaces quizás de entender más, pero bueno, siempre desde una... yo lo digo muy enfática, siempre con humildad, porque en realidad siempre también trabajamos en conexión, uno piensa esto para que otro piense, se le ocurra una idea mejor, ¿no? Eso también es así. Bueno, Renzo, perdón. Todo bien, Dusan. Hola Flavia, gusto escucharte y verte. Sí, un poco igual
intervención, pregunta, comentario, va en relación también a lo que mencionó Dusan y Flavia Morelo. Respecto también a lo que, ¿cómo observas tú el aspecto del tecnoceno desde una perspectiva en la cual también Stigler menciona el negantropoceno, ¿no? También él va un poco también al aspecto de la negantropía, en el sentido de la tecnósfera. Y porque me planteo tres cosas en tu charla que tienen que ver justamente con la biodiversidad, la tecnodiversidad, usted mencionaste a Huy, y la no diversidad. Es un planteamiento que también la colega Morelo mencionó, también que tiene que ver con el conocimiento y el logro, ¿no? En ese sentido, bueno, si bien lo dices, no podemos decir que obviamente la evolución tecnológica, o perdón, la relación con medios asociados tecnológicos es lo mismo en Europa que en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Lo que sí nos define y nos tiene en común es el tema del antropo, ¿no? Y creo que ahí en ese sentido, bueno, Stigler ha sido súper enfático en mencionar precisamente que esta relación con estas tres cuestiones, que es la biodiversidad, tecnodiversidad y no diversidad, son tres capas que, bueno, tienen que ponerse en discusión desde una biopolítica centrada en la tecnopolítica, ¿no? Que es una capa, él dice que una capa fisiológica, una capa que es nerviosa, también la menciona, y una capa que es la lógica. Dice, a través de estas tres capas, que es precisamente el interior, ¿no? Tomando siempre el aspecto de la noesis, lo noético, se puede exteriorizar precisamente a través de esa exomatización humana, que ya es parte pues, precisamente de este estado digamos, de sustento exterior o sustentos externos que nos constituyen, ¿no? Como humanidad, tal, sea aquí o en China o en cualquier otro lado. Entonces, ¿tú cómo observas precisamente lo que él plantea en el aspecto de esta suspensión antropológica, en la cual, que también va un poco a lo que mencionaba Dusan en su pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos pensarnos constituidos post-pandemia en esta suspensión que la que Stigler llama una época, ¿no? Una doble época, una doble suspensión entre la antropología, ¿no? La que precisamente te menciono llama una negantropología, para poder entender precisamente nuevas formas de comprender esas ramificaciones sexosomáticas que nos constituyen a nivel nervioso central y a nivel fisiológico y a nivel lógico, ¿no? Es hora de pensarnos también a nivel humano desde otra perspectiva, fuera de las humanidades, o una renovación de las humanidades como tal, ¿no? Una renovación de las humanidades para obviamente, dejar de observarnos desde un aspecto solamente humano, biológico, ¿no? Y observamos también un poco de esa constitución externa que también nos constituye en ese sentido, ¿no? Es un poco mi pregunta, Flavia, y gracias nuevamente. Yo te súper agradezco, Renzo. Lo que pasa es que no termino de entender, porque no tengo el texto de Stigler en mente, no es un interlocutor con el que yo esté en este momento dialogando, digamos. O sea, me pasa que quizás, bueno, uno también está en una serie de problemas y no puede quizás estar en otros, y entonces Totalmente. no estoy muy segura no le quiero decir algo de lo que no sé. No sé cómo responderle a Stigler, porque no, digamos, después del tiempo y la técnica yo no volví mucho a Stigler, no, leí mucho eso, pero no que no me guste, sino que posiblemente tenga que ver con el tipo de preguntas que yo me estoy formulando, donde me parece que en el plano de la descripción de Stigler, que es muy interesante y muy vasta, para mí queda en una zona descriptiva en la que, bueno, para mí los autores se miden en su capacidad de seguir construyendo a partir de lo que ellos han dicho. Es un poco lo que dice también Agamben de Feuerbach, ¿no? La potencia que tiene un autor de seguir siendo trabajado. Y me da la impresión de que Stigler, por lo menos para mí, se ha constituido un autor que se habla en su idioma, digamos, pero no es que yo no he logrado mucho usar ese lenguaje para ver la realidad, sino más bien tengo que ver cómo acomodo la realidad a su hipótesis, y eso ya a esta altura, ¿no? Que es hace más de 30 años que estoy con esto, yo ya tengo mi repertorio de preguntas, digamos, no es que podría cambiarlo por un autor, ¿no? Entonces, lamento no poder responderte, pero seguramente sí. Déjame replantearme la pregunta entonces, Flavia. Desde Flavia Costa, ¿cómo observa Flavia Costa esta reconstitución desde las humanidades en pensar precisamente lo humano como tal,
una post-pandemia, cómo tú puedes observar a nivel evolutivo, cómo nuestro medio exterior o nuestro medio asociado interior-externo puede pensarse para precisamente converger en nuevas formas tal vez ocupando tu término tecnoceno, hacia dónde apunta a nivel precisamente orgánico, organológico, desde ese planteamiento Bien, tecnoceno. excelente. Yo te diría en lo que en lo que mi cabeza está trabajando. Por un lado, en la cuestión de las escalas, ¿no? Entonces digo, bueno, tenemos 4 escalas hoy, lo que yo llamo la ampliación del campo de batalla biopolítico, ¿no? La escala micro, que es lo precorporal, desde la energía atómica, que trabaja con átomos que no son vivientes además, sino con materia no orgánica, hasta, digamos, políticas de lo viviente que tienen que ver con célula, tejido cultivado, bancos de órganos, bancos de semen, bancos de células madres, digamos, lo bios precorporal, puesto, circular, entrando y saliendo del régimen del cuerpo. Después, digamos, si querés, la unidad mínima que conocíamos hasta hace por lo menos 50, 70 años, que era la unidad del cuerpo, ¿no? El cuerpo humano, ¿no? La escala humana, digamos, en el sentido del individuo. Después está la escala humana, también humana, de la especie, y dentro de esa especie de las sociedades, las comunidades, las relaciones entre los vivientes, digamos, ¿no? Con toda la dimensión social, política, cultural. Y luego estamos en la escala ecológica, en la escala, digamos, del sistema Tierra, somos agentes geológicos en esta cuarta, de lo que llamamos la escala macro-macro, ¿no? La escala micro, la escala humana, la escala meso, la escala macro, o la escala micro, meso, macro, macro-macro, como quieras llamarlo, cualquiera. Entonces, en esa escala macro-macro, empiezo a pensar los fenómenos por ejemplo, del distant reading, ¿no? Los fenómenos de la gubernamentalidad algorítmica y de todo lo que implican las curvas, lo que es para Foucault los dispositivos de seguridad, pero ampliados al modelo de hoy, donde en verdad, como dicen los autores de la gubernamentalidad algorítmica en general, ese modelo, digamos, de intervención se saltea al viviente, a la escala del viviente, como individuo. No es que no lo toque, ni que no lo subjetive de determinadas maneras, pero en las políticas macro ese viviente no está en juego. En juego el efecto poblacional. Y hoy ya estamos, en muchas de nuestras operaciones cotidianas, estamos tratando con agencias que ya se refieren a nosotros de esa manera. Entonces, para mí uno de los problemas es ese. ¿Cómo conectar desde la escala humana, digamos, del viviente, a esa otra escala? Y yo creo que los artistas tienen una gran capacidad para hacerlo, no digo que sea como hay que hacerlo, sino que para nosotros, como somos científicos, tenemos que mirar esa capacidad de pasar de una escala a la otra, de entrar y salir de la escala, digamos, subjetiva. Y también me parece que nos tenemos que plantear, no tanto, yo no soy nada afín al término antiantropocentrismo hoy, no soy nada afín a esa idea, pero sí, quizás a la idea de que esa subjetividad tiene limitaciones, o sea, no es la única importancia de la mirada del antropos, no es lo único importante para el antropos la dimensión subjetiva, sino quizás es tan importante como esa dimensión subjetiva son la dimensión, digamos, macro y la macro-macro y las corrientes macro-macro, y que quizás tenemos que empezar a dialogar con eso, a aprender a dialogar con eso, desde aquellos vivientes que somos. Luego creo que las personas concretas que somos un aspecto, uno de los agentes de la realidad, ¿no? No somos el único, pero somos agentes de la realidad, y aparte nos importamos a nosotros mismos, en general uno quiere tener una vida relativamente feliz, digamos, también que no sufra demasiado. Aristóteles decía que uno no sufriera demasiado, uno tiende en general a pensar que la vida es algo bueno, ¿no? Entonces, digamos que es un valor y que lo querría cuidar. Entonces, ese cuidado de la vida implica también ver cómo insertarnos en estas nuevas corrientes donde hay otras agencias que ya nos interpelan por fuera de la escala del individuo. Y tienen mucha presión sobre nosotros en tanto individuos. Entonces, me parece que esos problemas a mí le interrogo más esos problemas en este momento. Cómo nombrarlos, cómo conceptualizarlos, cómo trabajar sobre ellos y en qué estrato intervenir políticamente. ¿Se entiende? Políticamente no digo acción política en general, sino en lo concreto, ¿no? En la micropolítica, decir, bueno, ¿en qué estrato estamos trabajando en cada caso?
Eso es lo que te puedo responder, Renzo. Ojalá te diga algo, no sé No, más sí, que eso. totalmente. O sea, tus propias palabras me resuenan mucho con lo que te dije al inicio. Y es precisamente la cuestión del medio asociado es ahí relevante desde ese aspecto. El medio asociado, el milieu aquí, del interior al exterior, frente a la agente humano, pero también los múltiples agentes que compone este medio asociado, ¿no? Que es Tal cual. tecnológico como tal. Y donde el mundo ambiente, yo uso el término ese mundo ambiente como traducción de Umwelt, pero donde es ya Claro. técnico-natural, ya no hay un mundo ambiente que es solo la naturaleza y después está la técnica. En realidad ese mundo ambiente es técnico-natural. Claro, que tu colega Digamos. Diego Parente también lo estaba viendo desde ese aspecto también, ¿no? Del mundo Y es técnico. que en verdad en ambos casos ya estamos, lo que era el telón de fondo natural ya no es un telón de fondo, ¿no? Ya forma parte de donde intervenimos, y la técnica, que era algo con una herramienta, ya se ha convertido en un mundo ambiente, pero es un mundo de sentido para nosotros también. ¿No? Es parte de nuestro mundo de sentido, no es ni una herramienta, ni la escenografía, ¿no? Forma parte de aquello, solo que en otra escala. Por eso quizás dar respuestas personales a qué hacer con la gran escala, quizás no es, está bien, somos lo que pensamos, pero digamos, quizás no es exactamente lo que podamos hacer. Quizás se nos está yendo ya de las manos eso. No quiero ser pesimista ni nada, lo digo como una hipótesis de trabajo. Bueno, ¿cómo podríamos hacer para que ocurra otra cosa? Yo cuando escuchaba a los transhumanistas a principios de la década, o sea, en la década del 90, siglo pasado, me parecía que era una barbaridad. Yo vengo de la formación así, era de la tesis frankfurtiana, ¿no? Heideggeriana, digamos, frankfurtiana, esa combinación. Y con el tiempo, esa idea de que el humano, el cuerpo es un dispositivo obsoleto, decía Stellar, ¿no? Decían los transhumanistas. Y con el tiempo interpreto el sentido de esa frase, más allá de que pueda estar a favor o en contra de ella, pero interpreto el sentido de esa obsolescencia para estar, digamos, a la altura de los acontecimientos de la escala macro-macro. Ahí nos excede mucho, como nos excede la historia, por eso los poderes inhumanos, ¿no? Como nos excede la historia, como nos excede el lenguaje, como nos excede la naturaleza, nos está excediendo la técnica, digamos, ¿no? O sea, pero no digo la técnica como algo, sino que, bueno, es parte de eso que se nos está. Y eso hoy son, en la composición con humanos, son agentes muy concretos de nuestra vida. Digo, digamos, el sistema financiero internacional es un agente concretísimo de nuestra existencia. Tiene personas concretas, individuos concretos, y tiene todo un sistema, digamos, material muchísimo más incognoscible, digamos, y menos personal que una persona, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo tratar con eso? Esas son las preguntas que me estoy haciendo. Bueno, no sé, no te quiero abrumar y ojalá te sirva, y siempre me interesa lo que decís. Totalmente, Flavia. Estamos en sintonía. Muchas gracias. Genial, gracias. Y perdón que no puedo hablar a ver, me pasa con los simondonianos también a veces, no puedo hablar en simondoniano, pero después nos entendemos. Después nos entendemos. Muchas gracias, Flavia. Yo, antes de despedirnos, solo quisiera como mencionar para que quede en el tintero para una próxima debate, para una próxima conversación, un término, y de nuevo sin el ánimo de impostar modelos de otros lugares, y sin el ánimo de hablar en lumaniano, que también es un idioma, que sería terrible, de hecho, si todo el mundo hablara en eso. Hay un término de Luhmann que es la idea de ecologías de la ignorancia, y aparece en el capítulo 5 de Observaciones de la Modernidad. Ahí básicamente él está tratando de caracterizar el problema ecológico como un objeto del cual no hay responsables, no hay un sistema funcional, por ejemplo, que se haga cargo de la ecología. La sociedad, así como él la define, es una sociedad de comunicaciones, más o menos humana. Por lo tanto, ahí el problema es como un diálogo de ciegos que conocen parcialmente la realidad. Ninguno es capaz de ilustrar la totalidad, y de ahí que en el ánimo de maximizar el rendimiento de cada una de esas parcialidades, no haya nunca una imagen del todo, solamente haya una fragmentación. Y creo que ahí hay una gran dialéctica entre algo más o menos total o que excede las formas de sociedad moderna, como se había imaginado en la modernidad, pero del cual nadie se hace responsable, ni siquiera los gobiernos. Bueno, lo vemos en las negociaciones acerca de la COP,
en donde ninguna nación en realidad se quiere hacer cargo del tipo de negociaciones y de compromisos a los que se tienen que asumir. Por lo tanto, me parece que esa idea como intentaba conectar con lo que tú mencionabas de James Reason, opacidad sistémica, que quizás podría conectarse y haber un diálogo ahí. Como, nada, lo dejo como muy en el tintero y te doy muchas gracias porque la conversación de verdad estuvo muy buena. Rodrigo, no sé si quieres añadir. No, yo primero le diría a Flavia si quiere como decir un comentario final, quiere cerrar de alguna manera, luego ese comentario de Dusa. O si no, bueno, les doy las gracias a todos por participar aquí. Nos vamos con Luman y los dejo invitados para la próxima sesión, ¿no? Que tenemos un invitado también tan bueno como Flavia, que es Manuel Delanta. Así que los dejamos a todos invitados con eso. Muchas gracias, Flavia. Muchas gracias a todos los que participaron y nos vemos en la Bueno, próxima sesión. muchísimas gracias y disculpen lo largo. Es así No, siempre. chao, muchas gracias. ¿Ah? Encantada. Nos vemos allí. Chao, chao. Hasta